Claro, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Estaba disfrutando de este tema tan divino, ¿no? Entre todo María Graña y Valeria Lynch, Así ¿no, Hugo? es. Qué bonito, Sí. qué bueno, como toda la música. Voces hermosas, ¿no? Que se han unido para este clásico del tango, ¿no? Así es, así es. Bueno, a ver, este fin de semana te diría yo que la mirada estuvo concentrada en lo político, pero me parece que esa mirada, que se pone tanto a veces sobre hechos políticos, hace que uno se distraiga, ya sea el oyente, el televidente, y los que no deberían distraerse, que son los actores principales de esta historia, que son aquellos que detentan poderes ejecutivos, nacionales, provinciales, municipales, ha hecho que esa mirada pasara distraída o inadvertida sobre hechos que habría que de alguna forma prever porque van a afectar a mucha gente. Estoy hablando, por ejemplo, de la crecida del río Paraná, que si hoy lo buscamos en los principales títulos, en este momento mismo en internet, no adquieren el valor que deberían tener. Por la cantidad de gente que afectan, por la cantidad de localidades que afectan y que van a afectar. Y que seguramente en el día de mañana nos encontraremos en los principales titulares, como también muchas de las acciones que se realizan a través de lo que se denomina periodismo de exteriores, cubriendo una vez más a los inundados. Entre tanto, esta mirada de los inundados no va a ser otra cosa que la no previsión de las localías a niveles municipales, a niveles provinciales y a niveles nacionales de obras que se deberían haber hecho, claro, y que no se hicieron. ¿En qué está ocupada la política en estos tiempos? Bueno, en dirimir cuáles van a ser los candidatos para las próximas legislativas. Entre lo que se le pide a esos candidatos es que planteen cuáles van a ser, por lo menos, sus planes de gobierno. Y acá quiero marcar que tengo la sensación de que hay también en esto un error y que forma parte de los tantos errores que cometemos los periodistas, porque muchas veces lo que se le pide a aquellos que van a ser candidatos en las listas son propuestas a nivel ejecutivo y no a nivel legislativo. Entonces se le pide a un hombre como Massa, por ejemplo, por nombrar alguno de ellos, o a de Narváez, o en este caso no tanto a Scioli, porque está más patentado en que la campaña del Frente para la Victoria la va a hacer la Presidenta de la Nación, digo, parece ser, y todos los analistas coinciden en eso, pero se le piden definiciones que hacen a las acciones de un ejecutivo. Y el parlamentario, el que trabaja para ser legislador en esta campaña, justamente lo que hace y lo que tiene que hacer es consensuar. Muchas veces las críticas vienen por preguntar cuántos proyectos presentó en el Congreso, en la legislatura. Y no hace más valioso a un legislador el presentar una cantidad de proyectos que a veces ni siquiera son tratados, sino en consensuar a aquellos que representan, claro, los intereses de la mayoría. La capacidad de diálogo, el poder sentarse a una mesa, ¿no? Conciliar y buscar ideas por allí, aportes que tal vez llegan desde un ejecutivo, ¿no? Pero desde allí la función del legislador, impulsar la ley. Por eso cuando muchas veces, Luis, hablamos de la educación necesaria que se debe tener desde aquellos que aspiran a detentar un cargo, también digo yo, y lo digo con la mayor humildad posible, que los ciudadanos también nos tenemos que educar para poder pedir cuentas, en el buen sentido de la palabra, acerca de las distintas postulaciones. La que se avecina es una elección legislativa, previa por supuesto, o posterior digamos, a las elecciones por el paso. Entonces, hay que estar muy atento a las preguntas que se le hacen a esos candidatos, y los ciudadanos pueden exigir a través de los medios como la radio, la televisión, las cartas de lectores en los diarios, cuáles son aquellos intereses que les gustaría que tuvieran tratamiento parlamentario. ¿Por qué digo esto? Es decir, lo digo en general porque me parece que es abarcativo de una realidad nacional que muchos detectamos como en una caída de la calidad que tenemos. Tanto es así que el mensaje de la Pastoral Social de este último fin de semana apuntó fundamentalmente a que se trata de reivindicar la independencia de los poderes. Todo esto en un marco que, recordemos, hace que muchos puedan dar lugar a decir, bueno, la Pastoral Social, que es de la Iglesia Católica, hace esto mientras el Vaticano está viviendo una investigación muy profunda a propósito de sus recursos y de su banco, con la expulsión, digamos, de los tres cabezas de los que manejaban esos recursos, ¿no? Pero bueno, una cosa no quita la otra. Pero sí te lo decía porque en los tratamientos parlamentarios yo no veo todavía a nadie preocupado, por ejemplo, por temas como el incentivo del trabajo en la empresa privada. Y si digo esto es porque un interesante estudio que hizo Ismael Bermúdez hoy en el Diario de la Nación da cuenta que 1 de cada 4 trabajadores que vive en nuestro país depende del gobierno nacional. O sea,
del cargo nacional o del cargo provincial o del cargo municipal. En 10 provincias este trabajo representa más del 35% del total de asalariados de cada distrito. La que mayor empleo público tiene es Santa Cruz, con el 48%. Las personas que trabajan en Santa Cruz, el 48% tiene relación con el empleo provincial o nacional. La segunda es La Rioja, 47,1%. Y la que tiene la proporción más baja, curiosamente, es Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Tal vez porque los planes, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y los empleos municipales amortiguan eso, pero pensemos en la población económicamente activa de nuestro país, que no es el total de habitantes que nuestro país tiene, y la verdad que aparece como un índice muy grande comparativamente con otros países, el que sea más del 35%. Sí, es muy alto el empleo público en distintas provincias de nuestro país. Sí, hace tiempo, ya es histórico. Sí, es histórico y además estamos en un punto de inflexión en donde antes ser empleado público era como estar condenado a un bajo salario. Hoy los empleados públicos tienen salarios que a veces superan, en muchos casos, a los salarios que ofrece la empresa privada. Un recuerdo también para un día como hoy por la muerte de Juan Domingo Perón. También curiosamente, fíjate que esto no estuvo muy presente en los medios gráficos hoy. En otros tiempos esto hubiera sido a lo mejor tapa, ¿no? Claro. Pero en un gobierno que se dice también peronista tampoco fueron, hoy estuve recorriendo un poco, y tampoco fueron muchas las alusiones que se hicieron a la muerte de Juan Domingo Perón. Bueno, me parece que no hay mucho para agregar, tal vez para los más jóvenes, decirle que regresó al país luego de largos años de exilio, que asumió su tercer mandato, que ese tercer mandato luego de su muerte, y lo cuento así muy generalmente porque ya hubo películas y frondosos comentarios a lo largo de todos estos años sobre él, concluyó con un desmanejo del país que desgraciadamente nos llevó a esos años oscuros y tristes que ocurrieron después del 24 de marzo de 1976. Fue un hombre que generó todo un proceso, obviamente, en el cual él creía, que abrevó, y él mismo lo reconocía, de pensamientos como el pensamiento socialista, que a eso le incluyó y le sumó, obviamente, su obra o su mirada de la realidad, una realidad que lo ponía en un pueblo en el cual las clases sociales estaban muy divididas y que lo que pregonaba ese movimiento justicialista era que lo que se quería era que aquellos que eran desposeídos llegaran a conformar esa clase media que distinguía a un país como la Argentina. Si lo logró o no, aún hoy no nos ponemos de acuerdo. ¿Quién canta mejor, Gardel o Sosa? ¿No? Y los argentinos tenemos esa característica. Y para irnos con una sonrisa, con nosotras las mujeres, que luchamos tanto contra las canas, sobre todo después de los 40 y algunas aún antes de eso, también hay que decir que parece que la famosa píldora llega. Este es comentario bien de peluquería, pero vos sabés que... ¿Pero interesa? Sí, en la 2x4 yo estoy convencida que muchísimas mujeres no se escuchan. ¿Y quién nos dice en la peluquería, Yoli, cuándo aparecerá esa pastilla que no haga, que tengamos que ir a retocar el nacimiento? Algunas cada 20, 25 días, otras más cerquita. Sí. Bueno, si aparece esta pastilla que parece un laboratorio, ya la tiene absolutamente identificada esta cápsula. Bueno, tomándola, adiós tinturas. ¿Qué pasará con la industria de las tintorerías, que no es la del buen tinto, con nosotras las mujeres? Eso sí que no lo sé. Bueno, pero lo merecen, porque hace un tiempo atrás, breve, llegó para los hombres, para los varones, una pastillita salvadora también. Ah, tenés razón. Bueno, pero de color celeste, azul, que todos festejan. Así que bienvenido que con pastillas tengamos más calidad de vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Sería maravilloso. Tendríamos que pedir, bueno, quiero una de las pastillas color chocolate. A no confundirse con el color, claro, ¿no? Con la de ellos. Sí. Y nosotros, a través de la pastilla, a ver si somos o rubias o castañas. Mirá, la toman al revés en el matrimonio, ¿no? Al tipo le crece un rubio platinado y a ella ¿qué le pasará? Si toma la celeste, por las dudas, no lo hagan en sus casas, chicos. Bueno. No lo hagan en sus casas, por las dudas consulte a su médico. Claro, un placer como siempre. Bueno, muchas gracias. La mirada de Carolina Aperina aquí en Por la Vuelta 1840.